Estamos en el curso del multiculturalismo a debate. Hoy tocamos el tema de la justicia global. El primer punto que tenemos que tratar para hablar de la justicia global es la globalización. Y es un punto interesante porque la globalización son procesos múltiples que están en diferentes direcciones. Y por otro lado, la globalización pues requiere de una... Es decir, la globalización es un territorio curioso en el cual, cuando os hablen de globalización, podéis descubrir, digamos, cuál es el contexto ideológico de la persona que os habla. En el sentido de que, por ejemplo, las teorías críticas o las teorías del marxismo, estas ideas, consideran que la globalización demuestra que el capitalismo ha fallado. Sin embargo, las teorías neoliberales o las teorías más a la derecha, ¿no? Las teorías libertarias, lo que consideran es que la globalización demuestra que el neoliberalismo o que el mercado global funciona y que es un éxito del capitalismo. Con lo cual, hablando de globalización, ideológicamente, pues puedes ver de qué tipo de persona o qué tipo de enfoque tiene la persona que te habla según cómo utilice los conceptos de globalización. En esto también es interesante porque algunos consideran que la globalización, entendida en sentido estricto como globalización económica, es mala, sin embargo, la mundialización es buena, etcétera. Quiero decir, la conceptualización que se hace en los temas de globalización depende un poco del enfoque ideológico, ¿no? Bien. Vamos a ver muy brevemente, dentro de estos procesos, la globalización económica, la globalización política y la globalización cultural, ¿no? La globalización económica lo que significa es que no hay fronteras económicas, que no hay aranceles. Es decir, que una mercancía puede ir desde la China hasta Europa sin impuestos. Ese es el mercado global, el sueño del mercado global. Un mercado donde las mercancías pueden viajar y comerciarse sin problemas con ellas, ¿no? La reflexión que se puede hacer de la globalización económica es que busca la competitividad o busca la eficiencia, pero no es equitativa. Es decir, la eficiencia es una virtud formal, todos queremos ser eficientes, todos queremos conseguir con los mejores medios los fines que nos proponemos, eso es formal. Sin embargo, la cuestión de los fines es la cuestión de la justicia, eso es una cuestión de la moralidad, la justicia, la equidad, eso es una... Entonces, parece que el debate está en una cuestión de medios y a eso se le da una gran categoría, ¿no? La cuestión de la eficiencia. Sin embargo, la cuestión de los fines, la cuestión de la equidad, la cuestión de la justicia, eso no se debate, ¿no? Entonces, para algunos, la globalización supone más desigualdades entre el norte y el sur. Eso lo veremos más adelante y lo veremos en la presentación del grupo, ¿no? Por tanto, la globalización no sería buena desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, o sería injusta, ¿no? Se podría criticar la globalización desde ese punto de vista. Bien, la globalización política. Este es un punto muy interesante. La globalización política significa que el papel del Estado-Nación se replantea. El Estado-Nación es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. O sea, el Estado-Nación actualmente en las crisis financieras mundiales o incluso la pandemia o las crisis ecológicas, pues es demasiado pequeño. Sin embargo, para temas como la educación, la sanidad, pues ya no se encarga el Estado-Nación de estas cosas, sino que o lo hace el municipio, lo hace la región, etc. Por tanto, el Estado-Nación tiene que ver qué papel tiene en el siglo XXI. La cuestión de la soberanía está pues difuminada, hay muchos debates sobre este tema. Bien, aquí hay que decir dos cosas. La primera es que las organizaciones supranacionales que sustituyen al Estado-Nación son menos democráticas
o, digamos, el tipo de legitimidad que tienen las organizaciones supranacionales que sustituyen al Estado-Nación, tipo Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, OTAN, etcétera, pues tienen un tipo de legitimidad democrática mucho más difuso, mucho más extraño, tienen una gobernanza pues más bien burocrática, no democrática. Por tanto, la gobernanza internacional o la gobernanza de las organizaciones supranacionales es menos democrática que la gobernanza de un Estado-nación. Por tanto, eso es un tema importante en la globalización política. Y el segundo punto es hasta qué punto un Estado mundial, un gobierno mundial, un tribunal mundial sería bueno. Por supuesto, la reforma de Naciones Unidas pues sería algo interesante, algo positivo. Sin embargo, algunos hablan del Hobbes planetario. Bueno, para que entendáis la figura del Leviatán planetario, para que entendáis el problema, imaginaros que Trump fuera el presidente del mundo. Bueno, he dicho muchas cosas. ¿Queréis comentar alguna de las cosas que he dicho? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Habéis entendido lo que he dicho? Adelante, Carmen. Pero en cierta forma, el Congreso de las Naciones Unidas sí que representa una entidad mundial, ¿no? Bueno, global en este caso. La Asamblea, ¿te refieres a la Asamblea de Naciones Unidas? La Asamblea de Naciones Unidas representa a las naciones que pertenecen a Naciones Unidas, pero, por ejemplo, lo que la crítica típica de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que están los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y que hay una parte rotatoria, pero que el Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones más importantes sobre guerra y paz y las declaraciones, las resoluciones más relevantes, tiene una composición que viene por la Segunda Guerra Mundial, por el juego de poder de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en general, lo que se critica de Naciones Unidas es que la toma de decisiones no es democrática de cada estado puede tener un representante o digamos, la gobernanza de las Naciones Unidas se basa en un reparto de poder que no tiene en cuenta el principio de que cada estado cuente como uno, sino que no me refiero a la Asamblea, sino me refiero a otros organismos que están regidos por principios distintos, como este que te digo, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son los que están representados en el Consejo de Seguridad, ¿no? Esto es lo que se critica de Naciones Unidas. Algunas de las cosas, esto que os he comentado es un tema muy interesante, tiene relación con lo que voy a decir después. Para que haya una democracia mundial, tiene que haber, algunos dicen, de forma sensata creo yo, que primero tendría que haber una cierta homogeneidad en las condiciones sociales y económicas del mundo. Es decir, tiene que haber una cierta igualdad social y económica, ¿no? Hay algo que dijo Aristóteles que yo no sé si lo he comentado en este curso, pero que yo creo que tiene mucha razón, y es que dijo: el mejor gobierno es el gobierno de la clase media. Es decir, no de los que tienen mucho ni de los que tienen poco, sino de los que tienen pues, recursos medios, ¿no? Bien, esto aplicado al mundo significaría que hay que desarrollar la clase media para que pueda haber una democracia mundial. Y entonces, si nos damos cuenta de las desigualdades, de las graves desigualdades que hay en el mundo, pues nosotros vivimos en Europa y estamos en una parte muy acomodada, pero si utilizamos cifras globales del mundo, hay muchas desigualdades entre ricos y pobres, y la mayor parte del mundo es pobre, es mucho más pobre que Europa.
Con lo cual, pues lo mejor sería desarrollar una clase media a nivel global, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esto se ve, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Bien, por último está el tema de la globalización cultural, que es un tema también muy interesante. Eh, eh, esto me baso en Benjamin Barber, que tiene un libro que se llama Jihad versus McGall. El McGall es el McApple, el McDonald's, el Pepsi, el Hollywood, ¿no? Todas las películas de Hollywood que vayamos a cualquier parte del mundo, vamos a tener las películas de Hollywood, pues que están muy bien, ¿no? Y que son muy interesantes, pero o vayamos a cualquier parte del mundo, vamos a tener Coca-Cola o Pepsi. Digamos, vamos a tener unos referentes mundiales muy parecidos, unos referentes culturales y unos referentes comerciales muy parecidos. Eso quiere decir que el mundo cada vez se parece más. Y ese es uno de los sentidos de la globalización cultural. Cada vez nos parecemos más. Es decir, yo me imagino que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, entre Estados Unidos y España, pues habría muchas diferencias. Sin embargo, ahora las diferencias entre Estados Unidos y España las hay, por supuesto, pero desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de las prácticas culturales tenemos diferencias, pero compartimos, pues eso, las películas de Hollywood, determinados productos culturales, etcétera. Pero al mismo tiempo de este movimiento que cada vez nos parecemos más, cada vez nos diferenciamos más. Es decir, hay un movimiento centrífugo y un movimiento centrípeto. O sea, cada vez nos parecemos más y cada vez nos diferenciamos más. Y ese es el yihad, que quiere decir lucha en árabe, pero que en este caso se aplica a que cada vez nos identificamos más con el colectivo, con el pueblo, con el terruño, con la diferencia, con la identidad, con lo nuestro. Y esos dos movimientos se producen simultáneamente en la globalización cultural. Cada vez nos parecemos más, cada vez nos diferenciamos más. ¿Qué os parece esto? ¿Sugiere alguna reflexión? No lo has entendido. A ver, sí. Hay toda una serie de elementos, por ejemplo, la Coca-Cola, las películas de Hollywood, pues Apple, no sabría decirte, bueno, toda una serie de marcas y de referentes, los grupos musicales, etcétera, pues que vayas donde vayas en este mundo, seguramente podrás tener acceso a estos referentes, ¿no? A una Coca-Cola o a una película de Hollywood, pues vayas a la India, si vas a la India, o si vas a Australia, o si vas a África, seguramente podrás tener una Coca-Cola, ¿no? O podrás ver una película de Hollywood. Por tanto, el mundo cada vez se parece más. O sea, cada vez hay un movimiento de que tenemos los referentes culturales mucho más parecidos. Y esto en la época feudal, por ejemplo, era imposible, porque en la época feudal no había comunicación entre los territorios y la relación entre identidad y territorio pues era muy fija y era muerte, ¿no? Pero por otro lado, y simultáneamente, cada vez nos parecemos más, pero cada vez nos diferenciamos más, porque cada vez hay determinados movimientos que hemos estado viendo de nacionalismo, de religión, de indígenas, de inmigración, etcétera, que requieren mucha más atención por parte de los ciudadanos. Cada vez la identidad es más importante y cada vez las identidades son más diferentes. ¿Ahora lo has entendido? Ah, vale. Muy bien, Carmen. Bien, vamos a continuar. En la época de globalización, pues esto que os contaba, la desterritorialización. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que precisamente en el feudalismo la relación entre identidad y territorio era muy fuerte. Sin embargo, ahora, pues por ejemplo, creo que tenemos estudiantes Erasmus en esta clase
Y estos estudiantes Erasmus han estado en contacto con sus familias, imagino, con sus amigos, pueden ver la televisión de su país desde España, eh, pueden consumir música de su país desde España, pueden seguir en contacto con sus referentes desde España. Es decir, la relación entre identidad y territorio es más frágil o es más diluida que en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la inmigración china que hay en España, ¿no? En Madrid. Pues esta inmigración china está en contacto con sus referentes culturales chinos, imagino. Yo estoy casi seguro que sí, ven televisión china y tienen, por tanto, la relación entre identidad y territorio pues no es tan fuerte como era en tiempos precedentes, ¿no? La interdependencia significa que no hay ningún territorio en el mundo que esté aislado y que por comercio, por turismo, todos los territorios están conectados, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos noticias de Australia, de China, de países muy lejanos, nos llegan las noticias y nos llegan las consecuencias de esas noticias, ¿no? Por ejemplo, la hibridación significa que pues todos somos híbridos, todos somos mestizos, que en esta no podemos buscar culturas puras, sino que, yo qué sé, pues nos gusta la comida italiana, la música francesa, las películas de Hollywood o las películas inglesas. Es decir, que no podemos identificar culturas puras, sino que somos una mezcla, somos un mestizaje, ¿no? Aparte de las historias que cada uno pueda tener personales, ¿no? De mezcla, ¿no? Pero ya nuestra propia cultura es una mezcla de varias referencias, ¿no? Por tanto, la desterritorialización, la interdependencia y la hibridación son situaciones que se producen con la globalización. Bien, os voy a explicar qué vamos a ver en este tema. Vamos a ver tres posiciones que explican el cosmopolitismo, o tres posiciones sobre el cosmopolitismo. Ahora vamos a ver lo que significa el cosmopolitismo. Y luego vamos a ver los debates sobre justicia global. Los debates sobre justicia global tienen que ver con la redistribución de recursos en la consideración de que somos un solo mundo. Y ahí lo que vamos a ver sobre todo es la propuesta de Peter Singer, y el grupo va a explicar una propuesta de Thomas Poe. Bien. El cosmopolitismo genuino. Bien, el cosmopolitismo genuino tiene una larga historia, proviene de los estoicos, que es una filosofía de la Grecia clásica, una escuela filosófica de la Grecia clásica, y que lo vais a entender con dos frases, ¿no? Que son muy, muy típicas. La primera es: yo soy ciudadano del mundo. Y la segunda es: nada de lo humano me es ajeno. Bueno, la primera, yo soy ciudadano del mundo, pues es como una crítica a las lealtades particulares, a la visión, pues es como una visión en contra de esa consideración como que el lugar donde ha nacido uno es súper importante y determina toda su vida. En cambio, para los cosmopolitas, esto es un mero accidente. Uno puede nacer en un sitio, puede nacer en otro sitio, pero la lealtad más importante, la lealtad moral más importante, la relación moral más importante es con el conjunto de la humanidad. Eso es lo que dice el cosmopolitismo. Lo que dice el cosmopolitismo es que las fronteras son moralmente arbitrarias, por tanto es una crítica de las fronteras, y se busca que la lealtad sea al conjunto de la humanidad. En determinados contextos, este cosmopolitismo es directamente una crítica del nacionalismo. Es decir, pues en determinados contextos, pues se utiliza como forma de crítica del nacionalismo. Nussbaum, que es una filósofa muy interesante, tiene un libro colectivo que se llama Los límites del patriotismo, y en ese libro colectivo
pues los filósofos así como más interesantes, como Walser, Taylor, creo recordar, Kimlicka, bueno, algunos de los filósofos como más relevantes, da su visión sobre cosmopolitismo y otras identidades, ¿no? Entonces, lo que dice Nussbaum en ese libro es que a ella le parece que se le da demasiado peso al lugar donde hemos nacido y que se tendría que promover una educación basada en valores universales, en valores cosmopolitas y, y, y tener más en cuenta, digamos, al género humano y menos en cuenta las lealtades particulares. ¿Qué os parece esto? ¿Tenéis alguna opinión? Adelante, Carmen. A mí me parece bien y estoy de acuerdo con lo que dice, pero al mismo tiempo promover valores universales me parece una cosa muy complicada. Entonces, como que no sé cuál es mi opinión realmente. Ya. Sí, es complicado. Sí, es complicado. Por ejemplo, os voy a poner un caso ejemplo que seguro que tenéis opinión. Una de las cosas que se debate es si si la literatura y la historia que se explican en el colegio tienen que ser la lengua e historia nacional o una lengua e historia universal. Yo, por ejemplo, estudié la lengua y la historia de la comunidad donde vivía y también la de España, ¿no? Eh, pero digamos que hay gente que estudia la lengua y la literatura universal o que otra opción sería estudiar la literatura universal. Dicho de otra forma, yo no estudié a Shakespeare, estudié a Quevedo o a otros autores, ¿no? Carmen, tú querías decir algo. Hola, sí, quería hacer un comentario sobre lo que estaba usted diciendo ahora mismo de si debería estudiarse la historia nacional y la historia o la historia común o internacional. Bueno, realmente eso a día de hoy en España se hacen ambas cosas. Lo que pasa es que se hacen en diferentes cursos. O sea, en cuarto de la ESO hace historia contemporánea y en segundo de bachillerato hace historia de España. Y yo creo que el kit de la cuestión no sería elegir ninguna de las dos, pero estudiar ambos, porque así te da también una imagen nacional, porque igual que el cosmopolitismo, pues es algo que nace de la globalización, yo sinceramente opino que también el humano siempre necesita como un sentimiento de pertenencia a una comunidad y eso en gran parte lo hace a través de la historia. Luna, me ha parecido que querías hablar, pero no sé si querías hablar. A ver, respecto a la pregunta anterior que dijiste antes de la historia, yo creo que no deberíamos darle tanta importancia al lugar donde hemos nacido, porque al fin de cuentas, pues somos todos iguales. O sea, da igual que hayas nacido en China, en África o en Europa. La cosa es que al final todos somos iguales y darle importancia o diferenciar a las personas por su lugar de nacimiento, al final acaba siendo un tipo de discriminación. Bien, bueno, pues habéis dado matices distintos y todos me parecen bien. Todos es difícil tener una opinión clara sobre este punto. Es verdad que la lengua y la historia sirven para un poco para anclarse, ¿no? Para tener unos referentes, pero eso no sería incompatible con además hacer una historia una literatura universal. Es decir, que estaría bien hacer una lengua de historia más local y una lengua de historia más, perdón, historia y literatura más universal. Pero bueno, vamos a ver las diferentes posiciones porque hay diferentes matices, ¿no? Hay una posición intermedia que es el patriotismo cosmopolita. Esta es una posición intermedia porque lo que viene a decir una serie de autores, no voy a entrar a describirlos todos, quizá, bueno, voy a hacer un poco de explicación, digamos. Hay un autor alemán que se llama Habermas que defiende un patriotismo constitucional.
este patriotismo constitucional se basa en valores universales. Por tanto, si es patriota, es cosmopolita. O sea, lo que él dice es que hemos de estar orgullosos de los valores de la Constitución. Y la Constitución se basa en libertad, igualdad, en valores que son universales. Aunque es verdad que están basados en una historia y en una identidad, pero para él lo relevante es lo universal. Y por tanto, este patriotismo cosmopolita tiene este patriotismo constitucional tiene una dimensión cosmopolita, ¿no? Si se es coherente con un patriotismo que está basado en valores universales, se tiene que ser cosmopolita o tiene una dimensión cosmopolita, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que son patriotas y además reconocen que hay una dimensión cosmopolita. Por ejemplo, Taylor. O sea, dicen, para mí el patriotismo o el nacionalismo es algo importante. Sin embargo, hay otra dimensión que es la dimensión cosmopolita. O sea, hay lealtades más cercanas y lealtades más lejanas, ¿no? Bueno, hay otro autor italiano que habla de diferencia entre patriotismo, que sería bueno, y nacionalismo, que sería, digamos, malo o que se basaría en tema identitario. El patriotismo se basaría en valores cívicos, en valores de la Constitución, y el nacionalismo se basaría en temas identitarios. Hay posiciones que defienden que está muy bien que el nacionalismo se base en valores identitarios, pero tal como lo caracteriza Biroli, parece que el bueno sea el patriotismo cívico y el menos bueno sea el nacionalismo, ¿no? Por tanto, esta es una visión intermedia, ¿no? Y hay una tercera visión que se basa en un artículo mío que se llama La virtud cosmopolita. Y la virtud cosmopolita se basa en dos puntos: la ética de la alteridad y la solidaridad con las alteridades. A ver, esto lo voy a explicar, creo yo que es muy interesante. La primera punto es la ética de la alteridad, es decir, una posición es legítima en la forma en la que trate al otro. Y aquí os he de contar, tengo otro artículo sobre la regla de oro. La regla de oro dice: trata a los demás como te gustaría que te trataran. Imaginaros que yo soy vegetariano y tengo invitados en casa y les hago una ensalada y yo qué sé, bueno, si son vegetarianos, bueno, una ensalada y unas verduras. Pero imaginaros que mis invitados no son vegetarianos y son carnívoros. Yo he cumplido con la regla de oro. Trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Sin embargo, ellos pueden sentirse no bien tratados. El ejemplo, que está en los manuales de ética, el ejemplo de esto es el caso del masoquista, creo que es, que disfruta haciendo sufrir a los demás. Entonces, la forma en que tendría esta persona de tratar a los demás sería haciéndoles daño, con lo cual tampoco se cumpliría la regla de oro. Pero bueno, entonces hay la regla de plata y la regla de platino. La regla de plata es: trata a los demás como los demás te tratan. Por tanto, el ojo por ojo. Trata a los demás como los demás te tratan. Este es el ojo por ojo. Y la regla de platino es: trata a los demás como a los demás les gustaría que les tratasen. Esa es la regla de platino, pero la regla de platino es una regla para héroes, digamos, es una regla para héroes o santos, digamos, para gente con unos deberes morales como muy altos, con unas exigencias morales como muy altas. ¿Qué os parece la regla de oro, la regla de plata, la regla de platino? ¿Las podéis utilizar en vuestro razonamiento moral? Dime, Luna. A ver, yo creía que sería más, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? De trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, tipo, no como tú crees que ellos quieren que sean tratados, sino, por ejemplo, pues
Si tú quieres que te traten con empatía, solidaridad y todo eso, pues trata a los demás de esa forma, ¿no? Es reciprocidad al fin y al cabo, porque si estamos fijándonos, pues cómo quieren ser tratados los demás, pues al final estamos como elevando a esa persona a una posición más alta que la nuestra y como que estamos en una posición inferior y como somos iguales, pues no sé si me explico. Sí, sí. Sí, está bien. Ahora te replico. Ahora, antes había otra mano. Carmen. Bueno, yo sobre todo la laguna que le veo a esto es todo el crimen, ¿sabes? Y el mal que hay en el mundo. O sea, esta visión de la sociedad tiene sentido si todos lo seguimos, si no, o sea, por ejemplo, eso quiere decir que yo tengo que tratar a una persona que haya, imaginaros, haya pegado un guantazo a una amiga mía y bien, aunque haya pegado un guantazo a una amiga mía. Entonces, yo creo que eso, que si todos lo siguiésemos, sí tendría sentido, pero si es a nivel individual, no, yo no le veo sentido o practicidad. Bueno, con lo que decía Luna, en regla general, lo que decías tiene mucho sentido. O sea, yo quiero que me traten con empatía y trato a los demás con empatía. O me gustaría que a mí me trataran con empatía, por lo tanto, trato a los demás con empatía. Como regla general está bien, pero lo que yo os planteaba eran unos casos un poco extraños del vegetariano o del masoquista, pues que a uno le gustan solo las verduras y los vegetales, por tanto trata a los demás con esta dieta, o alguien que le gusta que le hagan daño y por tanto trata a los demás haciéndoles daño. Es decir, el problema en la regla de oro desde este punto de vista, primero es que es formal, que está vacía, ¿no? Y en segundo lugar, que depende de las características del que consideramos que es el referente para establecer digamos, cómo se ha de tratar a uno y a otro. Ese es el problema. Es decir, que lo que comentaba Luna, en regla general, estaría bien, sería lógico. Trata a los demás como me gustaría que te trataran. Siempre que el referente, o sea, siempre que el sujeto sea un sujeto común. Pero si este sujeto común empieza a tener gustos o preferencias un poco no convencionales, pues la regla de oro entonces no funciona del todo, ¿no? O podría tener algún problema. ¿Veis este punto? Bien, estupendo. Bueno, creo que como son interesantes estos temas, os voy a subir el texto de la virtud cosmopolita y el texto de la regla de oro, así ya lo tenéis y lo podéis ver, no, no, hace falta que ahora, sino más adelante lo podéis ver. Bueno, vale, entonces, esto de tratar a los demás como le gustaría que te trataran es una regla de oro que está dentro de la ética de la alteridad. Esta ética de la alteridad va contra toda forma de alterofobia. Por tanto, lógicamente, si decimos trata a los demás como te gustaría que te trataran, si uno dice yo odio a un colectivo, pues obviamente esta persona se sitúa fuera de la regla de oro, fuera de la ética de la alteridad. O sea, las personas odiadoras estarían fuera de esto. También estaría fuera del relativismo, ya sea escepticismo moral, ya sea relativismo en sentido débil, estaría fuera de esta visión, ¿no? Entonces, la segunda parte de la virtud cosmopolita es ser solidario con la alteridad. Y aquí se plantea un problema teórico se plantea un problema teórico bastante importante con el concepto de solidaridad, que es el siguiente. Desde sus inicios, el concepto de solidaridad tiene que ver con el concepto de comunidad o tiene que ver con un vínculo común. Es decir, es muy interesante esto. La solidaridad tiene que ver con que hay un vínculo común y a partir de ese vínculo común hay unos deberes. Ese vínculo común puede ser connacional, pertenecer a la misma comunidad, ser hermanos de fe, ser, bueno,
algunos dirían ciudadanos del mundo. Bueno, eso, digamos que hay un vínculo común y se crean unos deberes. Esa es la visión habitual de la solidaridad. Lo que yo planteo en el artículo de la virtud cosmopolita es que más que basar la solidaridad en la identidad, en una época de la globalización donde tenemos desterritorialización, hibridación, etcétera, 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 la solidaridad se tendría que basar, o sea, que lo que tiene más relevancia es la solidaridad con la alteridad, con los otros. No, la solidaridad con los nuestros, pues va de suyo, pero lo que en época de globalización se valora más o se tendría que ser como más relevante sería la solidaridad con los otros. Entonces, hay un autor, Rorty, que es un autor posmoderno, pragmático, bueno, que tiene una reflexión que él dice que para ser solidario, para ser más solidario, se debe ampliar el círculo de nosotros, pero que no se puede ser solidario con el conjunto de la humanidad. Es decir, si queremos ser más solidarios, tenemos que incluir a ese grupo de gente en el círculo de nosotros, ampliar el círculo de nosotros, pero no se puede ser solidario con algo como sería ser solidario con la humanidad. ¿Cómo veis este punto? ¿Lo entendéis? A ver, Luna me pide que lo repita. Sí, lo que quiero decir es que hay un autor que dice que si queremos ser más solidarios, tenemos que ampliar el círculo de nosotros. Es decir, tenemos que ampliar la comunidad, pero no podemos ser solidarios con toda la humanidad, no podemos ser solidarios con el conjunto de la humanidad, sino que él está pensando en Estados Unidos, tenemos que incluir a la población hispana en Estados Unidos, o tenemos que incluir a un grupo determinado en Estados Unidos. Yo lo que planteo es que desde siempre la solidaridad tiene que ver con la comunidad, que es lo que dice Rorty. Si queremos ser solidarios, tenemos que ampliar la comunidad. No podemos ser solidarios con todo el mundo, indiscriminadamente, con toda la humanidad. No podemos ser solidarios con toda la humanidad. Hemos de ampliar la comunidad. Pero yo lo que planteo es que en la etapa de globalización no tenemos que basar la solidaridad en la identidad, sino que se tiene que basar la solidaridad también en la alteridad, en los otros. ¿Lo has entendido ahora, Luna? Vale. Vamos a pasar a lo siguiente. Vale, lo siguiente ya es la propuesta de Singer. Aquí acabamos de ver las tres posiciones sobre el cosmopolitismo y ahora vamos a ver una cuestión concreta sobre justicia global, es decir, ¿se ha de redistribuir el dinero o los recursos entre los países ricos y los países pobres? Y entonces, bueno, este es un debate que tiene una literatura específica, que es un debate como muy interesante. Y os voy a comentar la propuesta de Singer, Peter Singer. Peter Singer es un autor australiano que pues defiende estas cuestiones de la justicia global y también de la ética animal, ¿no? Por ejemplo, él defiende pues que los animales tienen más derechos que determinadas personas con discapacidad y, por ejemplo, ha recibido amenazas de muerte por decir estas cosas, ¿no? Él ha dicho, por ejemplo, que determinados primates tienen más derechos que ciertas personas con discapacidad y, bueno, ha tenido determinados problemas por defender estas ideas, ¿no? Bueno, lo que dice también es muy sugerente con respecto a la justicia global. Por ejemplo, esto que vemos, los intereses de todas las personas deben contar por igual y que la localización geográfica y la ciudadanía no tienen valor en sí mismo a la hora de determinar los derechos y obligaciones de los individuos. Por tanto, la localización geográfica no importa. No importa si estás en Madrid o si estás en África o si estás en Asia. Tú eres responsable de lo que ocurren a las demás personas y eres responsable moralmente y eso genera una serie de obligaciones. Esto tiene que ver con el cosmopolitismo, el igualitarismo, la universalidad, la igualdad, la imparcialidad y el individualismo.
este alcance universal tiene que ver con la perspectiva universal y no particular. Es decir, yo soy responsable de lo que ocurre al lado mío y soy responsable de lo que ocurre muy lejos, por ejemplo, en África. El bien de un individuo no tiene mayor significado que el bien de cualquier otro. Por ejemplo, los animales y las víctimas de hambre de países lejanos, pues también han de ser de incumbencia moral, ¿no? Y lo que sostiene es la irrelevancia moral de la distancia. Es decir, que como estamos comentando, una persona en África o una persona en Madrid o en España, pues deberíamos ser responsables moralmente, ya que la distancia es una circunstancia particular y no universal. Aparte de eso, hay otra cuestión técnica interesante y es el tema de los deberes negativos, ¿no? Y de las omisiones. Es decir, no ayudar es dejar morir y dejar morir es asesinar, según esta visión. Es decir, hay un deber negativo de ayudar y, por otro lado, hay una omisión de este deber. Y por lo tanto, lo que sostiene es que tenemos obligación de ayudar a quienes viven en condiciones de pobreza absoluta no menos fuerte que la obligación de rescatar a un niño que se está ahogando. Por tanto, imaginaos lo que está diciendo. Si un niño se está ahogando al lado nuestro, tenemos la misma obligación de rescatar a una persona que se está muriendo de hambre en África. Y si no la ayudamos, la estamos matando por asesinato. ¿Qué os parece este razonamiento? Dime, Carmen. A ver, yo estoy de acuerdo con el razonamiento. No ayudar es dejar morir, en cierta forma. Si está a punto de morirse, pues obviamente sí. Pero yo creo que no es lo mismo ayudar a una persona que tienes al lado que ayudar a una persona que tienes lejos. O sea, puedes intentar ayudar a una persona de África estando en España o estando en la India, pero si ya estás en España, yo creo que es más fácil ayudar a alguien que ya está en España. No sé si me estoy explicando, la verdad. Sí, 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 entiendo lo que dices. A ver, el punto, como estás comentando, es que no es lo mismo alguien que se está muriendo al lado tuyo, o si alguien tiene un infarto en una clase, pues hombre, pues hay un deber incluso jurídico de ayudar a esa persona. Si alguien al lado tuyo se está muriendo, tienes un deber jurídico de ayudarle, el deber de auxilio, ¿no? ¿Cómo se llama? El deber de auxilio, creo que se llama, o deber de socorro. Es un delito. Si no ayudas a una persona que se está muriendo, es un delito. De lo que está hablando es de la responsabilidad moral. Entonces, lo que hay que considerar es si tenemos la misma responsabilidad moral por alguien que está al lado nuestro que por alguien que está en África o en Asia. Pero vamos, el ejemplo que pone él es en Asia, que se está muriendo de hambre. Aquí hay dos cosas. Primero, si vamos con la visión tradicional de la solidaridad, si tenemos el vínculo común, si nos basamos en la identidad, o sea, ¿qué nos une a la gente de África y qué nos une a la gente que está al lado nuestro? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué deberes nos obliga ese vínculo común? Es decir, ¿qué deberes nos obliga el vínculo común con la gente de África y qué deberes nos obliga el vínculo común con la gente que está al lado nuestro? Esas serían las dos reflexiones. ¿Querías decir algo, Carmen? Sí, que, a ver, obviamente el deber moral es el mismo, porque son personas iguales. Si tú dejas morir a un niño de África, es lo mismo, en cierta forma, que si estuvieras dejando morir al niño de tu vecino. Es exactamente lo mismo. Pero es más difícil, es que no sé cómo explicarlo.
O sea, sí que tienes el deber moral, pero no es lo mismo que te toque de cerca que a que te toque de lejos. Entonces, no sé. Sí, yo veo, yo lo veo diferente. Bueno, pero es una opinión personal, ¿eh? No, tampoco os quiero, pero, o sea, bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante con las críticas. Voy a pasar más adelante. Bien, el razonamiento de Singer es el siguiente. Si podemos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de importancia moral comparable, debemos hacerlo. La pobreza absoluta es mala. Hay una parte de la pobreza absoluta que podemos evitar sin sacrificar nada de importancia comparable. Debemos evitar la parte de la pobreza absoluta. Siguiendo tu razonamiento, Carmen, esto es, o sea, no es discutible. Es decir, que esto es así. Si podemos evitar sin sacrificar nada comparable algo que es malo, debemos hacerlo. Sin embargo, están las críticas. Y aquí es donde vamos a ver si debatimos un poco. Hay muchos factores. No podemos poner la causalidad, ¿no? Esto en derecho penal se ve mucho, de que no podemos implicar causalmente una acción con la responsabilidad de una determinada persona. O sea, eso no. O sea, se ha de ver exactamente que una acción ha sido el origen de otra, ha sido la causa de otra. Si no, no podemos hacer responsable a alguien de esa acción, ¿no? Por otro lado, eso que le parecía a Carmen de que no es lo mismo una persona que se está muriendo al lado nuestro de una persona que se está muriendo de hambre en África, que por un lado sí que le parecía lo mismo, pero que por otro lado no, pues eso se distingue, digamos, que obviamente la persona que se está muriendo al lado nuestro tenemos una responsabilidad jurídica de ayudarle, y eso es una responsabilidad jurídica. La responsabilidad de la gente que se está muriendo de hambre en África puede ser una responsabilidad moral, pero no es jurídica. Otra cosa es que son normas para ángeles, es decir, son normas un poco un poco de máximos, ¿no? El hecho de que pues todos llevamos una vida un poco complicada, supongo, y que nos responsabilicen a nosotros de la situación de personas que están muy lejos, pues tendemos a creer que esto lo tienen que solucionar los gobiernos, o las ONGs, o que, no sé, como máximo podemos hacer una contribución a una ONG, pero que no nos puede responsabilizar a nosotros con nombres y apellidos de la situación de personas concretas en el continente africano, ¿no? Desde el punto de vista moral, incluso desde el punto de vista jurídico, no pueden responsabilizarnos, ¿no? Responsabilizarnos en un sentido fuerte. Y luego está el dilema de Fiskin, que os lo voy a contar porque es una cosa como muy, muy curiosa. El dilema de Fiskin lo que diría es, por un lado, a ver, si yo os planteara, vamos a solucionar el tema del hambre en África, y para tal fin vamos a hacer una colecta y tenéis que poner 1 euro cada mes. Siguiendo la diapositiva anterior, si podemos evitar un mal absoluto sin sacrificar algo comparable, pues estaríamos moralmente obligados. Con lo cual, siguiendo un poco los razonamientos de lo que hemos estado hablando, si yo os digo, tenéis que poner 1 euro para salvar a la gente que se está muriendo de hambre en África, pues yo entiendo que la mayoría de vosotros diría, pues sí, voy a poner 1 euro. Entonces yo os diría, bueno, pero ¿por qué no poner 2 euros? Y entonces pues diríais, pues vale, ponemos 2 euros. Vale, esto se repite al infinito. Y decimos 2 euros, 3 euros, 4 euros, y al final os digo, ¿por qué no ponéis 3.000 euros? Por decir una cifra, puede ser más, puede ser menos. ¿Por qué no ponéis 3.000 euros para cada uno para ayudar a salvar la muerte,
perdón, a las personas que están muriendo de hambre en África. Y entonces, obviamente, me diríais, yo no estoy obligado moralmente a poner 3.000 euros o 6.000 euros o la cantidad que sea para ayudar a que no se muera de hambre la gente en África. Y ese es el dilema de Fiskin. El dilema de Fiskin lo que dice es que el altruismo mínimo es obligatorio, pero el supererogatorio, o sea, hacerse el héroe de poner 3.000 euros, 6.000 euros o 1.000.000 de euros, ese no es exigible. No, es cosa de héroes, cosa de santos, cosa de ángeles. ¿Veis este del dilema de Fiskin? ¿Lo entendéis? Pues es muy interesante, porque claro, lo que nos dice el dilema de Fiskin es, claro, si te piden 1 euro o 2 euros o 3 euros, tú dices, vale, porque no sacrifico nada. Pero claro, si ya te piden 3.000 euros o 6.000 euros, claro, yo no estoy obligado a poner 6.000 euros por una causa de salvar a la gente en África, ¿no? Bueno, es una cosa un poco para pensar, ¿no? Bien, por último, 2 o 3 diapositivas sobre Rawls. Rawls es un gigante de la filosofía, es un gigante liberal y escribió un libro que la diapositiva es la portada del libro, sobre el derecho de gentes, sobre las relaciones internacionales. Bueno, digamos que Rawls es famoso por un principio de redistribución de la riqueza que se llama el principio de la diferencia. Que el principio de la diferencia lo que quiere decir es dar más a los que menos tienen, a los menos aventajados. Este principio de la diferencia, que creo que el grupo va a hablar algo de este tema de la redistribución, este principio de la diferencia, Rawls lo aplica a nivel nacional, perdón, a nivel estatal. Sin embargo, Rawls, cuando habla de las relaciones internacionales, no aplica el principio de la diferencia. Es decir, no dice los estados menos aventajados han de recibir más dinero de los estados más aventajados, sino que habla de un deber de asistencia. Es decir, ayudar a sociedades menos favorecidas a manejar sus asuntos de manera razonable y racional y convertirse finalmente en la sociedad de pueblos bien ordenados. Por tanto, tiene que pues asistir a los pueblos, pero no se trata de una redistribución en serio. Y plantea toda una serie de casos que os paso a plantear a ver qué os parece, porque creo que son muy interesantes. Por ejemplo, un país que se ha industrializado y otro que es una sociedad de pastores. ¿El país industrializado quiere distribuir la riqueza en la sociedad de pastores? Primera pregunta. Segunda pregunta. Él pone el ejemplo de un país donde las mujeres participan en la economía, que hay menos natalidad, es decir, que la mujer, digamos, se ha emancipado, digamos, entra en el terreno laboral y participa en la economía formal, y hay menor natalidad y más riqueza. En cambio, hay otro país con valores religiosos y que tiene una tasa de natalidad alta. El primer país tiene que redistribuir al segundo país. ¿Qué os parece? Bueno, quizá no os lo habéis planteado nunca. Sí, la segunda parte es un país donde las mujeres participan en la economía formal, trabajan en la economía formal y tienen menos natalidad y más riqueza, producen más. En cambio, hay otro país con valores religiosos y una tasa de natalidad alta y menos Producto Interior Bruto. Es decir, las mujeres están en casa cuidando de los hijos. ¿Se debe redistribuir la riqueza del país con más riqueza y mujeres trabajando en la economía formal al país con valores religiosos y mujeres que están en casa cuidando a los hijos? Ese es el tema.
os digo la respuesta de Rawls. Lo que dice Rawls es que no hay que redistribuir y que la redistribución no se aplica a nivel internacional. Hay otro autor que se llama Bates que dice que sí, que hay que aplicar el principio de la diferencia en la justicia global. El principio de la diferencia es el maximin, ¿no? El maximizar los mínimos, es decir, que los que estén peor estén mejor. Según Rawls, esto se aplica a nivel estatal, pero no se aplica a nivel internacional, ¿no? A nivel de las relaciones internacionales. Y por último tenemos a Thomas Pogue, que propone un dividendo global sobre recursos, que es el tema del grupo que va a exponer hoy. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema, sobre el tema de la justicia global? Muy bien. Pues finalizamos aquí el tema de la justicia global en el curso El multiculturalismo a debate.